¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación realizaré una breve demostración sobre el funcionamiento de FeatureCAM utilizando el módulo de torneado con el objetivo de comprender un poco más la metodología de programación CAM utilizada por FeatureCAM para definir las operaciones o estrategias de torneado. Adicional a esto, conocer de manera general la interfaz de usuario y por último, comparar esta tecnología con Mastercam, ya que actualmente es una de las soluciones líderes en manufactura asistida por computadora. Y bueno, antes de pasar a la parte técnica me presento. Mi nombre es Diego Arellano Cruz, soy ingeniero de aplicación CAD/CAM y cuento con 6 años de experiencia brindando entrenamientos en soluciones CAD/CAM a la industria metalmecánica y también a la academia, es decir, instituciones académicas, en su mayoría universidades, aunque llevo alrededor de 17 años utilizando soluciones CAD/CAM. Algunas de las certificaciones con las que cuento son las siguientes. Más que nada son certificaciones en el uso de SolidWorks y también en el uso de Delcam, pero mi experiencia también abarca el uso de las siguientes soluciones. Más que nada para diseño trabajo con SolidWorks, para la parte de manufactura con Delcam, HCMWorks o Mastercam. También tengo experiencia en el uso de algunos add-ins o complementos especializados para SolidWorks, en el caso de diseños de moldes para inyección de plástico, y utilizo las tecnologías de Geomagic para la realización de inspección 3D e ingeniería inversa. Entonces, esta sería la pieza que voy a utilizar en la demostración y con la cual voy a ejemplificar las estrategias de mecanizado más comúnmente utilizadas en el proceso de torneado, programándolas dentro de FeatureCAM. Esta sería la ventana principal que aparece una vez que nosotros ejecutamos FeatureCAM. Así que lo primero que voy a hacer es abrir un documento, el cual está en un formato neutro, en este caso está en formato Parasolid, aunque FeatureCAM tiene la capacidad de poder abrir archivos nativos ya sea de SolidWorks, Inventor, Solid Edge, etcétera, adicionalmente a extensiones neutras. Posteriormente lo que voy a hacer es seleccionar el módulo adecuado, que en este caso va a ser el módulo de torneado, ajusto las unidades e indico que quiero trabajar con un asistente para el bloque de material. Una vez que ya abrí esta pieza, va a aparecer en esta orientación, que normalmente la orientación de las piezas que nosotros utilizamos en la parte de la programación no llega a ser la adecuada, ya que la persona que normalmente diseña estos elementos no considera la forma en que se tiene que programar o manufacturar dicho elemento. Por lo cual, simplemente lo que voy a hacer para alinear los ejes a esta pieza es seleccionar algunas referencias. En este caso voy a seleccionar esta cara que está resaltada para indicarle que sobre esa cara se va a encontrar el eje Z. Posteriormente oriento mi pieza y voy a alinear mi eje X. El siguiente paso es indicar la geometría y excesos de material que va a tener mi bloque, así que simplemente selecciono esta opción para indicarle que quiero que sea concéntrico a esta cara cilíndrica y posteriormente voy a indicarle los tamaños o excesos de mi bloque de material, que aquí los puedo observar, en donde estoy colocando 2 milímetros de exceso de material en la parte de enfrente, 25 en la parte de atrás y 2 milímetros repartidos de manera diametral. Posteriormente seleccionamos este icono para indicar que el cero de programación se encuentra en la parte externa y frontal de la pieza y seleccionamos finalizar. Al hacer este proceso e importar el modelo desde un archivo neutro, FeatureCAM reconoce que es un sólido el cual se puede reconocer de manera automática y que este es un módulo adicional con el que cuenta FeatureCAM. Así que simplemente yo le voy a indicar que me haga el reconocimiento tanto de taladros como de todas las operaciones que encuentre en esta pieza y seleccionamos finalizar. Al hacer este proceso de manera automática se generan todas estas estrategias de mecanizado y en la parte lateral derecha yo puedo encontrar cierta información relacionada con estas estrategias. Por ejemplo, en la pestaña de listas de operaciones yo puedo encontrar la operación, que en este caso serían desbastes o acabados, la figura a la cual está relacionada, la herramienta
que se seleccionó en función de una librería que yo puedo personalizar, es decir, yo puedo trabajar con las librerías propias que trae el software o crear mis propias librerías para que al momento en que FeatureCamp seleccione las herramientas, las seleccione de la gama de herramientas con las que yo cuento en mi taller. Adicionalmente, voy a encontrar información de condiciones de corte, ya que cuando yo asigno el bloque puedo especificar su material. Y de esta forma, FeatureCamp lo relaciona con la herramienta y puede determinar el avance, que en este caso está en milímetros por revolución, y la velocidad de husillo, que en este caso está asignada como velocidad de corte, y su orientación. Posteriormente, en la pestaña de detalles, yo puedo encontrar información acerca de mi bloque de material y de cada una de las operaciones que se fueron generando a través del reconocimiento de operaciones. Si yo quiero determinar el tiempo de mecanizado total y parcial de cada una de las operaciones, posiblemente para optimizar el proceso de manufactura, basta con seleccionar algunas operaciones, ejecutamos un simulador de mecanizado. Y una vez que termina la simulación, podemos encontrar en esta parte el tiempo total de mecanizado y de cada una de las operaciones también su tiempo de mecanizado. Adicionalmente a este proceso, podemos también detectar o saber qué librería de herramientas es la que se está utilizando y cuáles son las características geométricas de nuestras herramientas, el nombre de la misma, el número de herramienta, el material, etcétera. En segundo plano, cada vez que nosotros hacemos una simulación de mecanizado, en la pestaña de NC Code, vamos a poder encontrar el código G ya generado de manera automática. Esto, por ejemplo, es una ventaja que tenemos comparándolo con Mastercam, ya que muchas veces cuando nosotros programamos una pieza y la mandamos a la máquina, ocurre que este código no lo puede interpretar de manera adecuada la pieza y es necesario modificar el programa CAM. Entonces, desde FeatureCamp nosotros podemos ir excluyendo algunas de las operaciones, generando las simulaciones, ya que al momento que se genera la simulación, en segundo plano se genera el código, e ir observando el código que se está arrojando en función de la operación. En caso dado que haya un error, nosotros podemos modificar manualmente este código agregando alguna variable o algún macro, o simplemente algún código G o M adicional, o modificar el postprocesador. Otra forma de programar dentro de FeatureCamp es de manera manual. Voy a suprimir todas estas operaciones y voy a empezar la programación mediante un refrentado o careado. Así que simplemente entro a mis estrategias, selecciono la operación adecuada, oriento mi pieza, voy a indicarle que el careado lo quiero justo al ras de esta cara. Así que selecciono vista previa. Esta línea en color azul estaría representando el careado. Yo como no lo quiero en esa posición, simplemente me acerco, selecciono la posición adecuada y listo. Seleccionamos finalizar y crear más, ya que lo que voy a hacer ahora, el desbaste y el acabado de todo este perfil, voy a utilizar como referencia unas curvas que son las que tengo en esta parte para identificar cuál es este perfil. Por ejemplo, es la curva número 7. Así que simplemente entro a la operación, selecciono la curva adecuada. Visualizamos que esta vista previa sea lo mismo que yo necesito mecanizar. Indicamos el ciclo de mecanizado para esta etapa de torneado. Podemos modificar la trayectoria y también podemos eliminar o agregar más operaciones. Inclusive se puede generar ciclos enlatados para las estrategias de desbaste y acabado en lo que respecta a cilindrado, también para las partes de taladrados y careados. Seleccionamos siguiente. Estas serían las herramientas que se estarían seleccionando para cada una de las operaciones. Aquí podemos ver el nombre de la herramienta y las condiciones a las cuales va a mecanizar. En caso que nosotros necesitemos otro tipo de herramienta, podemos entrar directamente desde esta interfaz a la librería, cambiar el tipo de inserto, cambiar la orientación de la herramienta, entrar directamente a la herramienta, por ejemplo, cambiar el radio de la punta, modificar el portaherramientas o cambiar el número de herramienta. En este caso voy a dejar los parámetros predeterminados, voy a agregar otra operación. Por ejemplo, voy a agregar ahora una ranura, esta que tenemos en esta parte. Voy a identificar primero la curva que representa esa ranura. Estas curvas se generaron en automático al momento de que yo fui haciendo el reconocimiento de operaciones. Es la curva número 10. Selecciono únicamente la estrategia adecuada.
la vinculo con mi curva. Aquí puedo observar que la localización es correcta. Puedo modificar la forma de esa ranura y especificar qué operaciones son las que quiero llevar a cabo, ya sea un desbaste o un acabado. Y también desde esta ventana yo le puedo indicar si quiero que comience al centro, a un lado, que primero perfore hasta toda la profundidad o primero libere el espesor de la pieza. Una vez que ya ajusté este proceso, voy a crear otra ranura, que es otra que yo tengo aquí en la parte frontal. Así que simplemente voy a ubicar primero dónde está esa curva. Es la curva número 12. Selecciono siguiente. Entro nuevamente a las operaciones para hacer ranuras. Selecciono la curva adecuada. Visualizo que se encuentra en la localización donde está mi sólido. Damos siguiente. En este caso voy a cambiar aquí la orientación de la herramienta para indicarle que es una ranura frontal. Y voy a dejar estos parámetros de manera predeterminada, ya que lo que yo necesito es una etapa de desbaste y una etapa de acabado. Posteriormente voy a agregar otra estrategia de mecanizado. Vamos a agregar ahora, por ejemplo, una rosca en la parte de enfrente. Así que simplemente entro a mi estrategia de mecanizado. Dentro de FeatureCAM yo puedo configurar roscas personalizadas o también tengo aquí un módulo en donde puedo encontrar diferentes roscas, ya sea estándar o milimétricas o inclusive para tubería. Entonces simplemente basta con seleccionar el tipo de rosca, la longitud adecuada. Damos vista previa para saber de qué manera se está representando. Aquí, por ejemplo, la veo que está un poco afuera. Vamos a colocarla al ras de esta cara. Aquí ya podemos observar cómo ya rompió el diente. Aquí simplemente voy a hacer algunas modificaciones para eliminar ese desahogo. Y listo. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, el taladro que tenemos aquí en el centro. Así que simplemente entramos a la estrategia. Le indicamos el diámetro, la longitud. Aquí podemos ver una vista previa para saber si lo que estamos programando es lo correcto. Aquí se ve bastante bien. Damos siguiente. Podemos cambiar su localización. Voy a agregar esta casilla para indicarle que quiero utilizar también una broca de centros. Y por último voy a crear una estrategia de tronzado. Le voy a indicar que lo quiero localizar exactamente en esta parte. Así que voy a cambiar el espesor de mi cuchilla y voy a cambiar la localización a este punto. Y seleccionamos finalizar. Hasta este momento simplemente lo que hemos hecho es agregar estrategias de mecanizado, las cuales localizamos aquí en la parte izquierda. A diferencia de Mastercam, si yo, por ejemplo, hiciera este proceso que es de torneado, que es un cilindrado exterior, yo tendría que programar el proceso de desbaste y el proceso de acabado de manera independiente, seleccionar las herramientas de maneras independientes y ajustar las condiciones de corte o parámetros de mecanizado de manera independiente. Una de las ventajas que tiene FeatureCAM al ser un programa CAM con una metodología de programación en base a figuras es que yo todos estos pasos los puedo omitir, ya que al momento que yo seleccioné o generé la estrategia de mecanizado, en automático el software me puede seleccionar la herramienta adecuada en función de la librería que yo seleccioné y me coloca las condiciones de corte adecuadas, ¿no? De hecho, también me puede generar o asignar parámetros de mecanizado. Por ejemplo, si yo observara únicamente esta etapa de que es el torneado, yo en ningún momento especifiqué la profundidad de corte o los métodos de entrada o salida y ya FeatureCAM los asigna en automático en base a un KVM o base de conocimiento de mecanizado con la que cuenta el software y con la cual yo puedo ir agregando parámetros o alimentando esta base de datos para que cada vez que yo haga una estrategia de mecanizado se tomen como referencia esos valores. Entonces, si yo quiero hacer la simulación completa de todo el proceso para verificar que no tenga errores, aquí cuento con mi simulador, lo ejecuto. Aquí puedo observar el cilindrado, un ranurado. Aquí, por ejemplo, ya ocurrió un error. Esa es otra de las ventajas que tenemos a diferencia de Mastercam, ya que dentro de FeatureCAM normalmente cuando tengo un error en la programación debido a la selección de la herramienta o, por ejemplo, algún parámetro que haya colocado mal, yo puedo identificarlo de una manera sencilla. Por ejemplo, aquí me está indicando que este es el problema. Me voy a la lista de operaciones. Aquí puedo observar, de hecho, dos advertencias, esta de aquí y esta de acá. Por ejemplo, esta yo la voy a modificar, muy posiblemente sea el tipo de herramienta que se está seleccionando. Entonces voy a entrar a los atributos de mecanizado.
Aquí tengo la tapa de desbaste, aquí tengo la herramienta. Esa ranura tiene un espesor de 6, la herramienta que se seleccionó es exactamente de 6 milímetros. Voy a seleccionar una herramienta más chica y al hacer un cambio en la operación de desbaste, en automático se hace también en la parte de acabado, así que puedo continuar con mi simulación. Una vez que termino el proceso, ya se verificó, solo encuentro este error, en donde aquí me estaría indicando el software que tengo un problema, en donde se han detectado algunos enterrones o negativos en la pieza. Así que simplemente lo que hago es entrar nuevamente a las estrategias de mecanizado. Voy a cambiar esta opción y volvemos a generar la simulación para verificar que no tenga ningún error. Y listo. Una vez que ya verifiqué que no tengo ningún error en mi programación, vamos a verificar que no existan colisiones con algún otro elemento. Para eso tenemos este simulador en 3D, en donde ya puedo visualizar el bloque de material, el portaherramientas y el inserto de mi herramienta. Y en caso de que el portaherramientas o inserto haga contacto mediante un movimiento rápido con la herramienta, se detectaría una colisión. En caso de que yo necesite hacer alguna modificación en una operación, simplemente puedo entrar a la operación. Por ejemplo, ahorita estoy entrando a la parte de la rosca. Le voy a indicar que la quiero hacer en 3 pasadas. Así que simplemente cambio aquí el valor y vuelvo a ejecutar la simulación. Y listo. Aquí podemos observar la pieza completamente terminada. Y en caso de que yo también requiera simular la máquina, puedo entrar a este módulo. Voy a indicarle primero que mi bloque de material está afuera, por ejemplo, 500 milímetros. Voy a excluir, por ejemplo, algunas operaciones. Y aquí ya puedo visualizar completamente la máquina. Estas máquinas son completamente personalizadas. De hecho, puedo quitar algunos elementos que no requiera visualizar. Y continúo con el proceso de simulación. En dado caso de que la herramienta haga contacto con la pieza, se puede detectar una colisión, o que la herramienta haga contacto con la máquina, o simplemente si la máquina se sale de carrera, también podemos observar que el software se alerta y nos estaría mandando una alarma. Aquí entra el proceso de tronzado y listo. Adicional a estos procesos, también nosotros podemos crear una hoja de proceso. Simplemente corremos o ejecutamos este add-in, en donde podemos hacerlo de estas formas, en formato HTML, Excel o XML. Selecciono un formato, que estos formatos ya vienen predeterminados con el software. Y podemos crear esta hoja de proceso. Aquí en la parte de arriba podemos colocar los nombres de la compañía o datos ya internos de la compañía. Aquí podemos visualizar el bloque de material o la forma que tiene el bloque de material, las listas de nuestras herramientas, los tiempos de mecanizado con cada una de las operaciones, la representación de nuestra pieza y en orden cómo se estarían utilizando cada una de las herramientas. Y toda esta información es la que podemos imprimir y proporcionar al operador para facilitar la elaboración de este componente. Y bueno, por mi parte sería todo. Cualquier duda, comentario o información adicional acerca de cursos de capacitación o asesorías en soluciones CAD/CAM, dejo mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención.